Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña a la Mesa. Como saben, este programa en torno al mundo del vino, de las realidades vitivinícolas de nuestra zona, que pone en antena cada semana esta su casa Onda Jerez Radio Televisión. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que está muy relacionado con la época que estamos viviendo. Dice el dicho, el refrán, que por San Andrés el mosto vino es, y precisamente vamos a hablar de ese momento tan bonito, de ese momento, yo diría, tan especial que se produce en el vino, que es su transformación tras la fermentación, bueno, pues del caldo, del zumo de la uva en vino, en esa transformación de los azúcares en alcohol. Pero bueno, no es solo el aspecto técnico el que queremos abarcar, sino también el cultural, el propiamente también científico, etcétera, etcétera, el bodeguero, en torno a este asunto, al mosto. Hoy vamos a hablar del mosto, que aunque muchos de ustedes crean que pueden tener claro el concepto de lo que eso deja de ser, no lo es tanto, ¿no? Y para hablar, siempre lo digo, de lo humano y lo divino en torno a este asunto, se encuentra ya con nosotros un buen amigo de esta casa, colaborador habitual, asiduo de este programa. Lo hemos tenido con catas en otros asuntos y en otros menesteres. Él es Manuel Torres, enólogo, entre otras bodegas, de Bodegas Barón, pero bueno, que comparte su sapiencia enológica con otras muchas bodegas del marco. Manuel, bienvenido de nuevo a De la Viña a la Mesa. Muchísimas gracias. Ahí está tu casa, lo decimos, porque es así, ¿eh? Es cierto, es cierto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hoy vamos a dedicarnos a hablar de lo que tanto nos gusta. Sí, señor, de los mostos del mundo del vino. Por enmarcar y encuadrar un poquito la charla, la conversación y el asunto, todo, entre comillas, empieza a preocupar sobremanera también, entre comillas, al enólogo una vez que se produce la vendimia. Sabemos que es uno de los momentos también más tensos para vosotros, ¿verdad? Sí. Los que mostráis una mayor preocupación, porque es un momento vital, crucial. Una vez que se produce la vendimia, evidentemente toda esa uva va a los lagares, se moltura, y a partir de ahí se extrae el zumo de la uva. El jugo de uva, exacto. El jugo de la uva. De la uva, exacto. A partir de ahí vamos a ir paso a paso, poco a poco, lo que tiene de tradición todo esto, lo que tiene de innovación, lo que tiene quizás de leyenda, no lo sé, leyenda urbana, en este caso leyenda de campiña, en torno a este tema. Una vez que hemos molturado, que hemos prensado la uva, no vamos a distinguir, o sí también, si primera, segunda yema, en fin. Tenemos el zumo de la uva. ¿Qué sucede? Bueno, en el momento que tenemos el zumo de la uva, que como bien dice, ya de alguna manera lo hemos medio clasificado en las prensas, determinando, bueno, esa primera yema o esos segundos molturados que dan vinos más gordos, mostos más gordos, que van destinados a otros tipos de crianza. Hay quien los distingue, quien no, es decir, hay quien hace un solo prensado y hay quien hace hasta 3 y 4, ¿no? Hasta 3 y 4, sí, ya está el último y lo usa para... Los últimos son para vinagre, Para ¿no? vinagre, exactamente. Entonces, pues ya desde un principio pues ya se clasifica, tú ya tienes en tu bodega, ¿vale? En tu lagar, decirlo, ya tienes tus depósitos preparados para poder recibir esos mostos que ya han sido previamente prensados. En ese momento, pues bueno, ya comienza lo que es la fermentación clásica, que en algunos casos se deja prácticamente con el zumo de uva que ya te trae la propia levadura y que puede comenzar a fermentar en 3-4 días. Sí, que está en el campo. Que es la propia que tiene la ruina, exacto, en el pellejo pellejo de la uva. O habitualmente se suele hacer pues con una pequeña cantidad de levadura comercial de la Saccharomyces cerevisiae, que es exactamente la misma que tenemos en el campo, pero eso es un poco... Cerevisiae, sí, Saccharomyces cerevisiae. ¿Para qué? Para intentar de alguna manera tener los depósitos ya preparados, porque en el momento que comienza la vendimia eso ya es un ciclo totalmente constante, entonces tú ya tienes que tener depósitos. Sí, que no hay marcha atrás ni parón posible, ni parón posible. Entonces tienes que habitualmente pues ir rociando, llenando con el mosto, vamos, con la producción del día, ir un poco enfriando esa fermentación tumultuosa y alimentándola de mosto nuevo. Sí, porque decimos, ya lo abordamos en otros programas, ahora se fermenta en tanques de acero por lo general es mayoritario, sí, porque entre otras cosas se controla esa fermentación. Sí. La fermentación, aquellas personas que nos estén
viendo y escuchando esa fermentación que se llama tumultuosa. Tumultuosa, sí. Explícanos un poquito por qué se produce, qué factores entran ahí en juego y a lo mejor también por qué el nombre. Yo lo intuyo, ¿no? Porque Sí. aquello es una batalla constante. Sí, ¿no? es por decirlo, el primer contacto que tiene la levadura. Es como cuando vienes con mucha hambre y te encuentras con un plato, con un banquete lleno de productos que te gustan, de frutas, de todo lo que a ti te podría alimentar, y comienzas a comer, a degullir con tanta intensidad que, claro, genera una temperatura dentro del depósito que empieza una liberación de carbónico, y entonces un vapuleo de... Vamos, una de las bromas clásicas es asómate al depósito para verlo y te pega ese golpe tan sumamente de carbónico que te deja un rato casi sin respiración. Sí, entra por la nariz. Por ¿verdad? la nariz te queda totalmente, que es la típica broma que se hace en la GAR siempre cuando viene algún cliente. Mira, ven, te voy a enseñar la fermentación, asómate. Y se le suele dar. Y es tumultuosa por eso, porque es que hay una actividad metabólica importante que es ya el primer consumo, por decir, tanto energético como a nivel de alimentación, de la levadura para la transformación posterior en alcohol. Claro, la Entonces levadura, comienza... ¿qué hace? Consume Consume. alcohol. Consume claro, el nutriente, el azúcar, consume el azúcar, perdón. y lo transforma en alcohol y en hidrocarbónico, o sea, CO2. CO2. Entonces empieza esa fermentación tumultuosa que ya es cuando se empiezan a controlar, y es la que tú tienes que tener muy claro de que nunca se te baje de unos parámetros analíticos mediante pesillas para controlar un poco... ¿Mediante, perdón? Unas pesillas, Sí. pesillas o refractómetros para ver el baumé, para ver que se está consumiendo el azúcar y que no hay un parón, que no te asomes tú al día siguiente y te notes que se ha quedado el depósito totalmente sin actividad y con un azúcar residual, con lo cual habría que remontarlo de nuevo, remontar el depósito para darle actividad y volver a meter. Esa es la parte más complicada, por decirlo. Sí, que no pase, y si pasa se remonta. Cuando decís remontar, que... Remontar es pues meterle un bazuqueo, por decirlo así, un bazuqueo, es decir, golpear el depósito, agilizarlo, meterle una goma por la parte inferior y subirla por la superior, y bien, que caiga bien, como bien. un circuito cerrado. ¿Para Sí. qué? Para reactivar otra vez el mosto, que eso antiguamente no sucedía porque se sabe que el mosto iba en las tinajas, en los burritos, y ya solamente del movimiento, ya cuando llegaba al cabo ya casi había fermentado, ¿sabes? Pero en los depósitos sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo por el control de temperatura que puede hacer que el depósito pare la fermentación. Siempre se ha dicho que cuando se produce esa fermentación, esa primera fermentación, Sí. ahora hablaremos de una segunda que Ujú. se denomina también ya tranquila, Sí. ¿no? Se toca, en el caso de las botas antiguamente demás, y está caliente. Caliente, o sea, sí, se sí, libera sí. una energía importante. Una energía importante, sí, se suelen alcanzar incluso temperaturas 29, 31, 32, 33 grados, o sea, ya llegan a un culmen, incluso hay una curva muy significativa en la cual se ve alcanzando temperaturas en algunos casos en botas a 41, 42 grados. Tocan la bota y quema en ese depósito, para evitar, de alguna manera, para evitar que se pierdan esos aromas que son característicos de la fermentación. En la mayoría de los casos se usa un sistema de ducha en depósito o sistemas de Sí, que se refrigeración. ve las botas, verán en imágenes, las hemos sí. ofrecido, o ese agua cayendo Ese como agua cascada, cayendo, ¿no? Por esas el- camisas, ¿sabes? Agua que cae de lluvia, camisa, que se suele decir, y eso lo que hace de alguna manera es mantenerte una temperaturita que no se te exceda de los 26 o 27 grados. Claro, por eso hablamos del control de la fermentación por frío en los tanques, frío en porque los precisamente tanques. lo que se hace Exacto. es que la levadura esté cómoda, ¿no? Cómoda, exacto, Porque o sea, ese aumento de temperatura, Eso la aumento de levadura... temperatura, sobre todo, el mayor problema es que pierde los aromas característicos. De ahí a que siempre se ha dicho nuestra variedad palomino, pues una de las variedades más insípidas, incolora que tenemos en ese sentido, y es porque, bueno, si se trabaja muy bien a una temperatura de fermentación controlada de 14, se pueden obtener aromas muy interesantes de la palomino fino. Aparte, como decimos, le da un hábitat... Un hábitat cómodo a la para levadura para con que altas esté temperaturas Claro. y con muy Y bajas como también. baja, la fermentación se hace muy rápida. Se muere, ¿no? Y también claro, muere. se puede morir, que puede haber aromas que no sean los correctos, que no sean los que nosotros deseemos, y sobre todo, bueno, pues que haya una parada fermentativa, que en este caso es lo peor, o que la fermentación se haga demasiado rápida. Entonces puede haber azúcares residuales que después te pueden generar otro tipo de Sí, fermentación otro tipo no deseada. de fermentación. En todo caso, nos ponemos en el supuesto de que las levaduras, que son muy comilonas ellas, Sí. se han comido toda la azuquita, por tanto, dejan a cero, el vino de Ujú. azúcar, todo está transformado en alcohol con una equivalencia alcohólica. Sí, más o menos. Aproximadamente. Se pierde algo, ¿no? Se pierde, sí. Por ejemplo, este año en la vendimia se han entrado los mostos a entre 12,5, 11,1, y ha habido una bajada hasta 11,1, 11,2. Suele haber como un grado menos. Un grado menos, que es lógico, vamos, sí, algo habitual. se espera, ¿no? Se espera, sí. Una vez que eso sucede, porque bueno, decimos que transforma en alcohol y también, digamos, libera CO2. ¿Hay algún otro componente que la propia levadura
libere o excrete o que aporte en ese momento al vino? Bueno, en el momento que la levadura ya está en su punto final, pues suele se degrada ella misma, es decir, cuando no encuentra en un medio ya el nutriente, ella misma se come a sí misma, ¿sabes? Una autodegradación de la levadura. Hay mucho, incluso si hay dos tipos de levadura que están compitiendo por comenzar a comerse ese plato de comida, por decirlo así, hay un efecto killer, una que se come a la otra y se abastece. En muchos casos, para elaboraciones de vino, vinos blancos, se suelen echar otro tipo de levadura que le den tono achampanado, siempre controlando de la que la Saccharomyces no se la coma. Entonces suele haber una degradación por propia y característica de lo que son las lías procedentes de la uva y del vino. Si abriéramos esos depósitos, además, sí, al nada prácticamente de entrar el vino allí, vemos perfectamente esa película sí, de levadura, levaduras en la superficie, sí, de un tanque con miles y miles de litros. Se ve la piel de tambor, se ve como una maraña así espectacular, súper fina, que la puedes partir muy delicada, y ya ese será el comienzo de lo que después, posteriormente, nos encontraremos en nuestro sistema de soleras y criaderas. Bueno, pues ya hemos fermentado, ya hablamos de vino, fíjense ustedes, y eso lo podemos decir a los pocos días, ¿no? A los pocos días, sí, unos 15, 20 días ya podemos decir que ya tenemos algo de vino. Después de haberse recogido la uva, vendimiado, y directamente prensado, entrado en lagar, ya hablamos de vino. Fíjense ustedes que pronto hablamos que parece que íbamos a tardar más, ¿no? A partir de ahí, el medio imaginamos que ese mosto, bueno, tiene cierta turbidez, porque bueno, viene con su... Sí, hay muchísimas partículas en suspensión, pepita, ollejo, partes de carne, por decirlo así, de la propia uva. ¿Qué es lo siguiente que se espera a partir de ahí? Pues que llegue el frío. Lo que más pedimos al cielo es que llegue el frío lo antes posible para que... Aun estando también en tanques de acero. Entrando también en tanques de acero, que llegue el frío, sí, porque en algunos casos hay bodegas que no tienen ese sistema de enfriamiento, por decirlo así. Pero en el momento que pues, pedimos eso, que llegue algo de frío natural, por decirlo así, y en ese momento, pues bueno, ya aparece lo que de la decantación de las partículas sólidas al fondo, que son las lías, las considerables lías. Se deja como un mes así hasta el mes de entre diciembre y enero, ya para sacar sobre sus lías y poder alcoholizar y ya tener el vino del año. Pues fíjense ustedes para qué sirve, que siempre se habla mucho, ¿no? Hasta que no llegue el frío no hay mosto. Bueno, lo que decimos mosto, que es vino. Exacto, que ya es vino. Es vino. Sí. Mosto en cualquier otra zona tiene una consideración precisamente a ese zumo de la uva. Zumo de la uva. Sin fermentar. Sin fermentar. Aquí decimos mosto, bueno, al vino ya fermentado. Al vino, exacto, al zumo de la uva fermentada. Para eso sirve el frío, que muchas veces no lo tiene todo el mundo claro. Para que esas partículas en suspensión, precisamente por el frío, exacto, es como cuando uno, ¿no?, pues ya se aprieta con los rigores climatológicos oportunos que llegan, con el frío, y todo decanta. El frío hace que decante. Que decante las partículas sólidas, las de mayor peso. ¿Y eso qué produce? Que se limpie. Se limpia, se queda el mosto totalmente ya claro. Se suele dejar un tiempo, se va catando siempre para ver que esas lías que están en el fondo, en contacto todavía con el vino, no le estén proporcionando aromas indeseables, así de más verdor, ¿no?, herbáceo. Y en ese momento pues ya el enólogo decide, venga, pues vamos a hacer el deslío, que es una operación también muy bonita en bodega, porque va sacando el vino totalmente en claro y ya te estás viendo y dices, vamos, esto es lo que voy a tener yo en mis soleras y criaderas. Bueno, una pregunta yo creo que sí, es muy simple, pero en tanques de acero, aunque hay ventanitas en algunos casos de cristal, sí, ese deslío, esa supuesta transparencia que usted estimáis que ya tiene el vino, ¿cómo la observáis? ¿Desde arriba? No, la vemos desde el tomamuestra. Desde el tomamuestra, ¿no? Sacáis una muestra y veis... Hay un pequeño tomamuestra, sí, incluso muchas veces a lo mejor del propio grifo, de los grifitos que tenemos abajo, donde se incorporan las mangueras, ¿no?, de trabajo, pues en esos mismos hace un pequeño desembote en una garrafita, hace un desembote y en el momento que saca un catavino y dice, esto ya está listo. Vas controlando desde el nivel. Ya el nivel te va marcando por dónde va el vino, lo que es el deslío, el toma muestra y ya después puedes de algunas de las compuertas que tengamos abajo. Y ya sabéis que al fondo está toda, digamos, fondo está el deslío, la suciedad y los restos. Fíjense ustedes, hablamos del frío, la transparencia que adquiere el vino, precisamente con las bajas temperaturas. Estos días hemos empezado ya a tener temperaturas en torno a los 10 grados. Me comentaba off the record antes de entrar en directo al programa, que es una temperatura ya idónea, ¿no? 10 grados hacia abajo. Sí, 10 graditos hacia abajo ya comienza realmente, ya nos podemos encontrar mostos totalmente limpios, vamos, casi del color ya prácticamente del fino. Algunas partículas en suspensión, totalmente lógico, y más si proceden de vino que están fermentados en barrica, como en el caso que el que tenemos nosotros, y bueno, pues ya te puedes encontrar un vinazo, o un mostazo. Pues fíjense ustedes, si me permiten, porque esto que tenemos hoy en nuestros catavinos es mosto. Fíjense usted qué auténtica maravilla, no el que está aquí detrás, sino la copa. Fíjense usted qué auténtica maravilla. Qué brillo tiene ya, qué transparencia, ¿verdad?
Y esto se lo da usted a alguien así y dice, bueno, mosto, no. Pues esto es un mostazo, lo que dice Manuel Torres, ¿eh? El frío ha hecho que deposite ya pues todos los elementos que tienen suspensión. Ha habido, entre comillas, una primera como clarificación. Sí, clarificación natural. Por natural así. Del frío, ¿eh? Y fíjense ustedes, esto ya está listo para ser tomado, como estamos haciendo a lo largo del programa de hoy, también, bueno, pues para que, pasado el tiempo oportuno, empiece ya a rociarse en la primera criadera, etcétera, etcétera, y después que vayan corriendo escala para tener en las andanas. Fíjense ustedes qué auténtica maravilla, ¿eh? Mosto de este año, de la uva de este año. Además, podemos abundar un poco con unos aromas tremendos, ¿eh? Sí, Siempre hemos dicho, y se ha dicho, que la palomino no es una... que variedad muy aromática, un recuerdo aromático a fruta y demás, pero evidentemente están próximos. Está muy próximo porque todo que se nota perfectamente, está muy mantecoso también. Sí, tiene unas notas lácticas muy elegantes. Que eso sí vamos a hablar, cuando fermentan el depósito, después tiene otra, es decir, sigue evolucionando el vino y tiene una nueva fermentación, que se dice tranquila, pero esta es distinta, explícanos. Sí, esta fermentación suele con esos restos de azúcares, se le llaman azúcares residuales, que el propio vino, las levaduras que ya tiene en su interior, comienza otra vez a degradar, y es lo que se suele llamar la fermentación maloláctica, que suele realizarse sobre todo en madera en muchísimas bodegas del marco. Y esta es la que te da estas notas lácticas, que si te asomas por la superficie, lo que te ves es una lluvia sobre un charco de agua, es decir, como si estuvieras chispeando, y se ve ese poquito y es que todavía no has finalizado. La superficie de la boda. Superficie, es una maravilla. Es un espectáculo. Es un espectáculo, se escucha ese sonidito, ¿sabes?, gaseoso, de carbónico, esas pequeñas todavía liberaciones de carbónico, y en muchos casos, siempre aquí en Jerez, sobre todo en fermentaciones barricas, es la maloláctica, que te da esas notas, como dices, también decía, láctico y ese grosor mantecoso en boca. A mí particularmente me encanta, pero bueno, sí. Habrá quien diga, pues no. A mí me gusta el champanado, me gustan más secos, me gustan más los mostos. A mí me gusta el champanado personalmente. Eso ya acaba, esa última fermentación acaba con cualquier atisbo de azúcar. El azúcar residual que tiene. Este es uno de los vinos más secos del mundo, por decirlo así. En el momento que se queda alcoholizado, un mosto tiene 0 de azúcar. Esta sensación que te da en la boca de que es golosa, el glicerol que tiene, esos alcoholes que están vivos, que están frescos, esa mentalidad mantecosa, decirlo de alguna manera, que tiene, y bueno, esa es la sensación, pero esto es un vino totalmente seco. Muchos dirán, pues yo he probado vinos transparentes ya en botella, no sé qué, pero que saben dulce. Digo, bueno. Sí, es que hay muchas, puedes parar la fermentación en un momento determinado y tener un vino que no llegue a los 12 grados, tenerlo sobre 9 o 10 graditos y que tenga a lo mejor 4 o 5 gramos de azúcar, que también tiene su público. Tiene su público, y dentro de la denominación de origen también tenemos vinos medium. Exacto. Medium dry, medium, que entrarían en esa tipología, bueno, bien con una adición que se realiza, que está permitida. Está permitida por el Consejo. De mosto concentrado rectificado, quiero recordar, etcétera, etcétera. O bien se podría hacer cortando como una parada fermentativa, se puede hacer también, ¿no? Sí, obtener eso y después incorporarlo en cálculos matemáticos, para saber con qué concentración final te quedas de azúcar. Este vino, y no hablamos de la denominación o no de origen en estos momentos, este vino perfectamente se podría embotellar, ¿no? Sí. Como un vino joven. Como un vino joven, ¿no? Sí, unos análisis, unos parámetros. Al estilo de los vinos que salen en esta época, que se embotellan. En esta época, exactamente. Sí, podríamos perfectamente, porque vamos, cumple todas las características organolépticas de un buen producto. Una buena imagen, una buena botella, y a beberlo en todos los tabancos. Manuel, hemos cogido el camino del tanque de acero, pero me gustaría también abundar, porque además tú también lo trabajas y lo tienes muy presente, ese casi vestigio ya que se da en el marco de Jerez, que es la fermentación en bota, que se da, y se da en cantidades importantes en algunas bodegas. Vamos, en algunas que lo hacen exclusivas en sus vinos en bota. No sé si tiene un valor añadido, sino que le aporta, qué diferencia hay. Quizás se encomienda uno más todavía al tiempo cuando hay una fermentación en bota que no se puede controlar por frío. Cuéntanos un poco. Sí, la fermentación en bota lo bueno que tiene es que tiene una diversidad aromática en cada bota. Cada bota se dice que pía de una manera diferente. Cuando tienes un tanque, ya sabes que ese mosto tiene exclusivamente esas características. Pero esas botas han realizado fermentaciones a lo largo de muchos años, cada una con unas particularidades. Y bueno, de forma, yo diría, en cuanto a calidad, los mostos que fermentan en barrica son de mucha mayor calidad. Siempre que vengan protegidos desde el campo y bien mencionados, tienen muchísimas más características organolépticas, son más abundantes, más gordos, con mucho más carácter. Sí, porque quiera que no, la madera ya está aportándole. Tiene que aportarle algo, claro. Y aparte, en la limpieza, cuando ves una bota que está fermentando y comienza a escupir de alguna manera, ¿verdad?, usando la palabra fea, empieza a escupir toda esa suciedad. Es una forma de limpiar totalmente. Ya la bota misma se está limpiando en la fermentación. En un tanque no escupe.
Todo ninguna eso mismo, manera. esa Todo especie eso, de claro. burbujita es el carbónico en sí, ¿no? El carbónico que va sacando todas las partes sólidas, te lo va copiando. Como con lo cuando cual, se abre una botella, imagínense ustedes, de un vino con mucho carbónico, Achampanado, cómo sale, exacto, Exacto. cómo sale, bueno, pues el Pues, gaseoso, es lo mismo. Pues eso mismo sale de la bota, con lo cual ya te está haciendo como un desfangado, la propia bota te está haciendo un desfangado previo a comenzar la fermentación, vamos, cuando ya tiene la tumultuosa, Por la propia boca, ¿no? por la propia boca te la está limpiando, ya te está limpiando el mosto. Yo no he tenido nunca ocasión de estar, pero me han dicho que es un espectáculo, sobre sí. todo sonoro, Sonoro, sí, colocarse en la bodega en el momento o en los días, o en el día, no sé cuánto tarda varios días, ¿no? Sí, tarda unos O 15 días, 15 pero días, te 2 pones la semanas. andana donde esté fermentando y escucha perfectamente ese chisporroteo, en la noche ¿no? es una pasada escucharlo. Entonces ahí la diferencia un poco básica es eso, el aporte de la El aporte de la madera, el aporte de las características y que tienes una bota totalmente distinta una de otra. Es cierto, porque una compañera tuya también enóloga nos comentaba no hace mucho, decía, vamos a ver, si tú traes un muy buen mosto ya Del campo, del campo, sí. La bota siempre bien llevada, si es buena bota y demás, te lo va a mantener igual de bueno, te lo va a mejorar, ¿no? Exacto, Dice, exacto. Si la bota no es tan Te lo puede perjudicar. buena, al final te lo va a hacer más normalito, o sea que la bota es muy importante en todo esto. Exacto, es muy importante, porque si tú esa bota a lo mejor ha tenido algún problema a lo largo del tiempo, o la has tenido que sacar, limpiar, empajolar, meterla en sulfuroso para que no se te fuera hasta que llegaran los mostos del año, que lo que se suele hacer es meterlo con agua con sulfuroso las botas para mantenerla en el momento, puede que ese sulfuroso se degrade, que te aparezcan aromas indeseables, y lo que hace cuando tú traigas un buen mosto después que este lo, como bien dice, que te lo degrade, es decir, que se quede en un nivel inferior de calidad con respecto a lo que tú estabas esperando. Manuel, ¿y esa fermentación en bota cómo se controla? Permíteme. Sí. El otro es el tanque de acero, con frío, etcétera, etcétera. Uno como que duerme más tranquilo. Sí. No sé en bota si hay algunos medios, bueno, pues de uso y de tradición ya que se hagan para que eso, oye, lo controlemos también. Estas son Desde fermentaciones, riego, en fin, no sé. son fermentaciones salvajes, no se le echa agua a la bota porque la bota es un material vivo, con lo cual no se enfría de ninguna manera la bota, es totalmente salvaje y bueno, día a día te acuestas por la noche pensando que me voy a encontrar mañana y por la mañana cuando te levantas esto es lo que yo pensaba que me iba a encontrar o no me pensaba esto. Y lo único que hace son análisis, se mete una venencia, lo echas en una buretita y le sueles añadir una pesilla para ver si se está perdiendo los grados de azúcar estimados más o menos que tienes ya por experiencia, que más o menos pues suelen ser habitualmente una unidad y media por día de azúcar. En bota, si no va fermentando bien, ¿qué le pasa a ese mosto? Bueno, si no ocurre la fermentación, puede que te estés encontrando de que haya una parada fermentativa al igual que ocurría, por ejemplo, en los depósitos de acero inoxidable. En ese caso tienes que sacar el mosto, pasarlo a un depósito y volverlo a rociar o hacerle un pequeño pie de cuba. La diferencia entre depósitos y botas es que en los depósitos se suele hacer pie de cuba y en las botas no. En las botas, tal como viene del campo, directamente, que ya se ha hecho lo que es la molturación, ya viene el mosto medio calentadito de la cisterna que viene a las 2 de la tarde y en el momento que entra la barriga ya empieza a levantarse. Sensacional. Y después el mismo procedimiento, el desfangado, las lías, Sacar etcétera, las etcétera. lías a un depósito paletizable de acero inoxidable y volver a meter el mosto en su propia bota. Y por último, Manuel, ya nos adelantamos propiamente a lo que estamos hablando del mosto, pero aunque depende del proceso tú lo apuntabas bien, ¿no? De la bodega, industria, etcétera, etcétera, en fin, pero respetando los plazos o los momentos que siempre se ha hecho, una vez que ese vino está con su graduación, hemos dicho que puede quedarse 11 y medio, vamos a poner 12, se encabezan los vinos, se fortifican, es decir, se le añade alcohol de vino hasta alcanzar la graduación del fino, que son 14 grados y medio. Exacto. Una vez que esa adición, que muchas veces se echa 100%, otras comentabas que paulatinamente, se va adicionando paulatinamente entra un periodo también también que no es muy conocido por muchos, que me gustaría también no explicar, aclarar, que es el periodo de sobretablas. Exacto, sí. Es decir, el vino, ese vino antes de que entre en la criadera, tiene un periodo de sobretablas con ese alcohol. Claro, habitualmente la mayoría de los lagares, antiguamente solía haber muchísimas botas en el propio lagar. Entonces esos vinos que partían en los depósitos, que eran alcoholizados a 15 grados, 15, 20, después eran añadidos sobre tablas, es decir, sobre maderas nuevas, por decirlo así, y allí permanecían un año antes de llevarse a las bodegas que estaban en el marco de Jerez para entrar en el sistema de soleras y criaderas. Entiendo que entre comillas servían para envinar la bota. Exacto. Y a su vez, sí, esas botas de todos modos siempre habían tenido algún fino del anterior. Entonces, al año, sobre tabla es un vino del año que después pasa al sistema de criadera. De criadera. Exacto. No tiene más vuelta. Más Tú lo puedes hacer en base a las necesidades y en caso de que necesites hacerlo sobre la marcha porque tienes problemas en tu criadera, que las tienes medio vacías, pues tienes que reponer, claro, y adelantar los pasos. Bueno, Manuel, lo último. Como enólogo profesional, experto en esta materia, podemos tomar ya mostos buenos, ¿no? Sí, mostos buenos. Y este fin de semana, a partir de este fin de semana que caen las temperaturas, fantástico, ¿no? Es el momento Porque adecuado. bajan las temperaturas ya el que no comienza. acababa de
de limpiarse, como yo digo, Ya se va dicho. lo va a conseguir, ¿no? Se va a quedar Bueno, pues súper nosotros vamos a brindar, pero con un pedazo de mosto. Por cierto, tenemos que comentar que es de una de las bodegas que Sí, lleva, por que es la bodega bodega Faustino González. de Faustino González, así que por esta bodega que hace tan buenos vinos y tan grandes mostos, brindamos, y por supuesto por Manuel Torres, Muchas gracias. por estar con nosotros nuevamente aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a saborear este mosto, que está maravilloso. De esto no se cansa uno nunca, ¿eh? Pues nada, ¿eh? Está claro. Y con este buen sabor de boca nos vamos a marchar, pues fíjense ustedes, a un maridaje que tenía lugar durante el International Sherry Week. No le ofrecimos imágenes, ahora sí es posible, de jamón de jabugo, casi nada, y vino de Jerez. Se tituló además un tándem único, y además que nosotros decimos que sí, que lo es. En la bodega del Consejo Regulador San Ginés se celebró este maridaje. Ahora les ofrecemos a modo de resumen cómo fue el mismo. Hay dos dimensiones que aquí son fundamentales, la dimensión tiempo, que la estamos viendo, y la dimensión espacio, porque un cerdo, para alcanzar esta calidad, al menos tiene que tener disponible 2 hectáreas por cerdo, para que se alimente exclusivamente de los recursos que da el ecosistema de la dehesa. En concepto de alimentación, que es de bellota, es decir, que durante el periodo de montanera se alimentó exclusivamente de bellota y de pastos naturales. Y, en cuanto al factor racial, es 100% ibérico, por lo cual estamos hablando del máximo posicionamiento dentro de nuestro mundo del jamón ibérico. Tenemos 5 vinos. Sabéis que si hay algo que define a nuestra denominación es la diversidad. Vais a ver que son vinos muy distintos, ¿eh? Hemos traído 4 vinos secos y un vino dulce, que lo del vino dulce también me resulta muy, en fin, intrigante, ¿eh? Vamos a ver cómo marida también con el jamón ibérico. Y son vinos, como digo, seleccionados aquí en el Consejo, de los que producen nuestras bodegas, para celebrar, como digo, los 80 años. Precisamente por la estructura y por la forma de curación que tiene el jamón en la bodega, pues la grasa que el cerdo ha tomado al comer bellota, esa grasa se va infiltrando a través de toda la fibra muscular de lo que es la pata de jamón, ¿no? Cuanto más fibra tenga, más filtración de grasa va a tener. Y estamos hablando de una grasa totalmente saludable. La clave está en que el cerdo camine mucho, porque así tiene al final esta pierna estilizada, como veis, que ya queda poco, ya que va quedando poco. Cuanto más estilizada esté la pata, quiere decir que el cerdo ha caminado mucho. Y si el cerdo camina mucho, lo que hace es buscar la bellota madura. Cuanto más deteriorada esté la pezuña, quiere decir que el cerdo ha caminado más por la montera y ha comido más bellota. Además, busca siempre la bellota madura, ¿no? Y está bien, pues eso hace que la pata tenga más fibra muscular y la grasa se va infiltrando a través de esta fibra muscular. Si el cerdo camina poco y come poca bellota, tendremos una pata así un poquitín más gruesa y hay más magro y hay poca fibra muscular, y entonces la grasa se infiltra más difícilmente. Es la zona más estrecha, la más recomendable a la hora de comenzar el jamón en casa, porque es la zona, digamos que es la zona menos buena de la pieza, ¿eh? Que es esta parte de aquí, todo lo que es la zona de la babilla. Después tenemos la punta. La punta es una zona muy rica, muy intensa, muy aromática. Daos cuenta que el jamón, durante los 2, 3, 4 años que ha estado en bodega, todo el mermado, todo el sudadado ha pasado por la punta, ¿eh? Es una zona muy, muy intensa y muy rica, y además se sacan presentaciones bastante bonitas de esa parte. Después tenemos el jarrete. El jarrete es una zona muy rica, muy intensa, al igual que la punta, pero es más fibrosa, tiene más nervios, no tiene esa textura tan suave como en otras partes de la pieza. El jarrete es muy rico, yo siempre incluso los recomiendo comer en tacos, en taquitos. Es una zona también muy rica y fabulosa.